Esta mañana estamos siguiendo en nuestro estudio del libro de Lucas y es interesante que Cristo pasó por muchas injusticias. A veces preferimos los pasajes bíblicos más positivos, más alentadores, y no nos gusta reconocer a veces que la Biblia también tiene escrito muchas injusticias, y especialmente que Cristo pasó por ellas. Así es que Él entiende lo que son las injusticias. Y es lo que vamos a ver, las injusticias que llevaron a Cristo a la cruz. Y estas experiencias nos muestran cómo Cristo entiende también las injusticias que nosotros experimentamos. La manera como responde Cristo son ejemplos para nosotros. Cómo debemos responder también a las injusticias y prepararnos para enfrentarnos a ellas. Jesús salió al monte de los olivos para orar. Esa era su costumbre. Mira lo que dice Lucas 22, 39 al 40. Dice, Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. No sé si hay otro micrófono que está prendido, por eso soy el feedback. A lo mejor hay otro micrófono por aquí puesto. Sí, los apagaron. Ok. Es un nuevo restorador que estamos aprendiendo. ¿Cómo controlar el sonido? Ajá, ok, muy bien. Entonces, Él pidió a los discípulos también a orar con Él para que recibieran fuerzas, especialmente no caer en tentación. Entonces, esto es una advertencia que Cristo hace a los discípulos, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, Él se apartó con ellos para orar en privado, Él mismo, en versículos 41 al 44. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces, al orar en privado, Cristo ya sabe lo que le va a pasar el día siguiente. Y Él sabe que esto va a ser muy doloroso. Entonces, por eso Él pide al Padre, si es posible, cómo le gustaría no pasar y tener que enfrentar esta tortura de la cruz. Pero Él no responde: yo declaro victorioso, yo voy a llamar a los ángeles a tumbar a los romanos y los judíos, y esto va a glorificarte, Padre. No, ¿qué dice Él? No mi voluntad. Él, en su forma humana, no quería pasar por dolor, humillación, golpes. Él dijo: no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y ese es un ejemplo para nosotros. Hoy en día se enseña que el creyente nunca puede pasar por pruebas, por dificultades, por injusticias. Que Dios promete prosperidad, sanidad, una vida feliz, alegre, y nunca vamos a experimentar dificultades. La Biblia no enseña eso. Al contrario, Cristo nos da el ejemplo. A veces las injusticias Dios las dirige con un propósito, para cumplir su voluntad. Y la actitud nuestra no es una de pasividad, bueno, que me golpean, que me agobien. No, la actitud es: Señor, yo sé que tú estás en dominio, y el deber mío
es de cumplir lo que tú deseas, aunque me cueste muchísimo, aunque tenga que pasar momentos de grande dolor. Por eso no acostumbramos, ni la iglesia cristiana desde el tiempo de Cristo hasta como 1950 nunca hacía declaraciones. Más de 1900 años. Esto es un fenómeno que inició aquí en los Estados Unidos y se exportó a América Latina y a la África. Y empezó por creyentes con actitudes de egoísmo, actitudes narcisistas, que Dios y ellos eran iguales, que nosotros somos iguales a Dios, pero no lo somos. Somos sus creaciones. No tenemos el poder de Dios. Por eso acudimos a Él. Y Cristo también es nuestro ejemplo. ¿Qué hizo Él? Yo declaro victoria sobre estos soldados. No, yo sé, Padre, que tengo que pasar por estas graves dificultades porque es tu voluntad para salvar a la raza humana. Y muchas veces Dios nos va a llevar por caminos muy pedrosos, por enfermedades muy dolorosas. Él comprende lo que estamos pasando. Y el deber de Él no es de garantizarnos una vida sin dificultades aquí en la tierra. El deber de Él es de sostenernos a pesar de que estamos pasando por momentos muy difíciles. Y el ejemplo de Cristo aquí es de cedernos a la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos dominio sobre el volante. Nosotros no somos los pilotos de nuestros propios aviones. Nosotros no somos los capitanes de nuestros barcos de la vida. Nosotros somos siervos que estamos sujetos a lo que Él ordena. Esto es lo que significa la soberanía de Dios, que Él es el que está encargado. Él es el jefe. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Y Cristo nos muestra esto. No mi voluntad, sino la tuya. Por eso podemos orar por sanidad, pero no podemos exigirla. Podemos orar por justicia, pero no podemos exigirla. Nuestra fe es que Dios es poderoso y Él sabe y entiende, y confiamos en Él aun si Él dice no. Y muchas veces dice no porque Él no es suficientemente fuerte o nos está castigando, sino que desafortunadamente somos gente tan terca que la única manera como aprendemos es el sufrimiento. ¿Qué hacemos con nuestros niños de 3 o 2 años? ¿Verdad? Ya le he dicho, ¿cuál es la respuesta típica de un niño de 2 o 3 años? No y mío. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, es que es niño. Lo malo es que cuando alguien de 42 o 43 sigue diciendo lo mismo. No y mío. ¿Verdad? Y a veces a los niños tenemos que darles disciplina para que aprendan a pensar más allá de ellos mismos. Igual nosotros. Nuestro camino típico es de solo pensar en nosotros a costo de los demás. Eso es pecado. Y esa es la naturaleza humana. Por eso tenemos gobiernos, por eso tenemos leyes, por eso tenemos ejércitos. Porque sabemos que la naturaleza humana típicamente es a desobedecer a Dios y decir no y mío. Y las dificultades es la manera como Dios quiebra esa actitud arrogante y soberbia que yo sé todo y yo no necesito a nadie. Esa filosofía es muy fuerte, hermanos. Lo vimos en vivo el 4 de julio. ¿Cómo fue? La inundación del río Guadalupe en Texas. Esa gente
no tuvo que haber muerto. Eso no fue un acto de Dios. Eso fue un acto de la humanidad. ¿Por qué? Porque el gobierno de ese condado es de la filosofía que nadie nos puede decir nada que hacer. Dos, los impuestos son pecados, son horribles, son malos. Por lo tanto, vamos a poner lo mínimo posible de impuestos. Aunque esos impuestos es para la seguridad de la gente. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, que es típicamente mío, yo no quiero soltar mi dinero. Esto es mío. Aunque es para el bien y la seguridad de mi gente, de mis vecinos, no importa. Los impuestos son maldades. Hermanos, eso no es una filosofía bíblica ni sana. Pero eso es típico de la raza humana. No y mío. ¿Y qué dice Cristo? No, Señor. Aunque yo sé lo que me va a pasar, yo estoy dispuesto a obedecerte. No se cumple mi voluntad, sino la tuya. ¿Para qué? Para el bien de la humanidad, para salvarnos a todos. Y mira cómo él estaba tan angustiado. Y esto es cierto, esto es un fenómeno que sucede en personas con muchísima angustia. Tenemos tantas venitas en el cerebro que se pueden romper fácilmente, especialmente bajo mucha presión, mucho estrés. Y en su clamor a Dios, en su oración, estaba sudando. Claro, sudamos cuando nos sentimos nerviosos, temorosos, nos sentimos agobiados. Nuestro cuerpo tiene una reacción física de prepararnos para huir o pelear o defendernos, y por eso sudamos. Por eso cuando alguien está mintiendo, ve que está sudando mucho, porque el cuerpo está protegiéndose, porque sabe que hay consecuencias con la mentira. Y lo que está haciendo Cristo no es mintiendo, sino Él sabe lo que está por venir. El dolor, la humillación, la tragedia de que Él tiene que dar su vida, el último sacrificio. Y por eso Él suda hasta gotas de sangre que salen de su cabeza. Entonces Él volvió a los discípulos y mira cómo los encuentra en versículos 45 y 46. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y esta es la segunda vez que los advierte, porque Él sabe los eventos que tienen que ocurrir. Y esto va a estresar a los discípulos tanto que van a ser tentados a desobedecer a Dios. Mira cómo esto también es un ejemplo típico de nosotros. No nos gusta oración porque cansa, porque quita la concentración de nosotros y lo enfoca en otra persona. Va en contra de nuestra naturaleza. Y por eso, aún hoy en día, reuniones de oración son de las menos asistidas en iglesias. ¿Por qué? Porque el tiempo de orar no agrada el corazón y el cerebro humano, porque quita la atención de nosotros y lo pone en otra persona. Y no nos gusta. No nos gusta eso. Con razón nos dormimos. Ahora, entonces la oración, hermanos, es crítico. Y es algo que tenemos que ejercer diariamente. Es nuestra comunicación, nuestra nutrición espiritual con Dios. Y yo sé que esto cansa a veces. Comprendo. No soy extraordinario. Lucho igual que ustedes. Entonces hay que apartar tiempo donde estamos a solas, cuando tenemos energía. Imagínense platicando con sus hijos ya en la noche cuando se están durmiendo. Eso no debe ser la hora. La hora de platicar con ellos es la cena o en la mañanita, cuando uno tiene energía. No ya antes de dormirse. Pues con razón uno se va a dormir. Está cansado. También esto no era la hora adecuada para ellos orar. Pero Cristo lo escogió. ¿Por qué? Porque Él ya sabía
que él iba a ser arrestado. También sabía que ellos iban a enfrentar crisis morales que nunca habían ellos enfrentado como antes. Y necesitaban ellos la concentración y recibir poder espiritual para resistir lo que iban a enfrentarse. Con razón, ellos no querían entender, ellos no habían aprendido bien lo que Cristo les había enseñado y se cansaron. Seguimos al versículo 47 al 51. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, un grupo de gente, y al frente iba uno de los 12. Él se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Ahora, cuando llega este grupo al sitio, al jardín, ahí para apoderarse de Cristo, Judas se acerca con un beso. Todavía vemos esta costumbre en el Medio Oriente, ¿verdad? Aún en la tele vemos líderes de países del Medio Oriente se saludan con un beso. Personas de Europa oriental hacen lo mismo. Entonces Judas, con ese beso que significa amistad, en realidad es una traición. Él está identificando quién es el que deben de arrestar. Y por eso los discípulos comprenden que esto es como un asalto, que esto es como un arresto no esperado. Por eso sacan ellos sus espadas para defenderlo. El libro de Juan nos dice que es Pedro el que saca su espada y corta la oreja. También Juan nos dice que el siervo se llamó Malco. Pero ¿qué hace Cristo? En vez de otra vez, yo declaro independencia de los romanos y judíos, no hace declaraciones, Él se somete. Porque Él sabe que esto tiene que ocurrir para el bien de todos nosotros. Así es que Él hace lo contrario. ¿Qué hace con sus enemigos? Los sana. Toma la oreja y sana esa herida. ¿Qué enseñó Cristo? Hay que amar aún a nuestros enemigos. Y esto va en contra de nuestra actitud de niños de 2 años. Si alguien me golpea, yo también lo golpeo. Si alguien me insulta, yo también lo insulto. Si alguien está diciendo chismes de mí, ¿qué hago? Hago chismes de él. Yo me voy a vengar, que es para mí siempre la línea más chistosa de toda telenovela, porque siempre se vengan en las telenovelas. Vas a pagar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana, de corresponder lo que los demás nos hacen a nosotros. Y Cristo nos enseña que si somos creyentes, debemos aún a nuestros enemigos hacerles bien. Una cosa que hizo bien los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue reconstruir a Japón. Algo interesante, porque es rarísimo que un país pague por la restauración de sus enemigos. Y también hizo el gobierno estadounidense lo mismo a Alemania. Ahora, no era necesariamente cristiano esa actitud. Ellos dijeron, estos países son tan inteligentes y tan poderosos, es mejor hacerlos nuestros amigos que nuestros enemigos. Y Alemania y Japón se hicieron los aliados más cercanos a Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque estos países fueron restaurados por Estados Unidos. Los ganamos como amigos. Esta es psicología sana y humana. Mejor tratar de ganar a nuestros enemigos para que sean amigos.
y no devolver lo que ellos nos hacen a nosotros. Es bueno amar aún los que nos desprecian. ¿Y dónde más debe de ocurrir eso? En la iglesia. La iglesia evangélica no debe ser un centro de conflicto y de lucha y de amargura. Debe ser lo contrario, un oasis de paz, de entendimiento, de resolución. Ese debe ser la iglesia evangélica. Lo que sucede muchas veces es lo contrario, porque en realidad no creemos la palabra de Dios. Queremos que la iglesia sea una medicina, ¿verdad? El Tylenol, el Advil, la aspirina. Queremos que la Biblia y la iglesia sea algo para sobar nuestra espalda, para quitarnos el dolor. Cuando el propósito de Cristo es de transformación, que no nos quedemos iguales. No nos corresponde tratar a la iglesia como nuestra actividad típica de domingo. Venimos para renovarnos, para alabar a Dios juntos y prepararnos para servir. No escondernos. Ay, pobrecitos nosotros, aquí estamos en otro país tan lejano, nadie nos quiere. No, al contrario. Venimos para recibir poderes espirituales, para cambiar nuestra vida y cambiar el mundo donde vivimos. La pasividad no es aprobado por Cristo. El vengar y enojarnos y pelear como hace el mundo tampoco agrada a Cristo. Porque Cristo nos dice que aún nuestros enemigos tenemos que amar. Y Él lo muestra aquí en forma física al sanar el soldado que vino a arrestarlo. También esto nos dice que es un cumplimiento, que esto es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Y ahorita voy para allá. En versículos 52 al 53 dice: luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Él no era una amenaza, él no es un criminal. No era necesario arrestarlo armados. Obviamente estaba en lugares públicos. Ahí fácilmente lo podían haber arrestado, pero no lo querían hacer. Y mire cuando lo hacen, de noche, cuando nadie lo ve. Lo hacen para que él pueda ser capturado fácilmente y nadie se dé cuenta de lo que están haciendo. Él no era un bandido, no era un revolucionario. Él no estaba reclutando seguidores en secreto, él estaba hablando abiertamente en público. Entonces, ¿por qué lo están arrestando bajo la cobertura de noche? Porque obviamente los planes de ellos eran malos. Cristo entiende la política, Cristo entiende la naturaleza humana y Él los está exponiendo por lo que están haciendo. Ustedes me están arrestando por maldad. Es lo que hace la humanidad. Por eso hacemos chisme detrás de la espalda de otros. Por eso nos vengamos en secreto. Por eso queremos ganar, cueste lo que cueste. Aun si es por mentira, no queremos que los demás se den cuenta que estamos haciendo. Pero tarde o temprano sale a la luz lo que estamos haciendo. Creo que fue el jueves y viernes en el internet, en los medios sociales. Esta semana el tema principal era la pareja que se descubrieron que estaban cometiendo adulterio, ¿verdad? Estaban en el concierto, la cámara los
enfocó en ellos, se asustaron, se escondieron y todo el mundo supo inmediatamente que estaban cometiendo adulterio. Y salió a luz que sí, él era jefe de una empresa grande, ella también un ejecutivo en la empresa. Salió a luz. ¿Por qué estaban ahí escondidos? No era la ciudad donde ellos vivían, ellos eran de Nueva York, ellos estaban en Boston. Para esconderse. Es lo que hace la maldad, se esconde. Trata de usar las tinieblas. Pero Cristo viene a sacar todo a luz. Un día todo va a salir a luz, en el día de juicio. Aún las actitudes nuestras como creyentes. El error que hacemos como creyentes, pensamos que cuando pecamos nunca se va a salir a luz porque ya somos perdonados. No. La Biblia nos dice que nosotros como creyentes vamos a ser juzgados también por nuestras obras. No porque eso determina si entramos al cielo, pero eso va a determinar cuáles son las recompensas que Dios tiene para nosotros. Todo mundo, aún creyentes, tienen que dar cuentas ante el trono de Dios al final de los días. Nadie se escapa de dar y rendir cuentas. Todo saldrá a luz, aún nuestros hechos. Y por eso Cristo los critica y les dice: yo no soy criminal, al contrario, estoy haciendo el bien. Isaías 53:12 es una profecía, dice lo siguiente: por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es una profecía de Cristo en 500 años antes de que Cristo muriera. Y es cierto, Él fue considerado entre los transgresores. Por eso es arrestado. Pero fue por un propósito. ¿Qué es el propósito? Porque Él va a cargar con el pecado de muchos. Él está intercediendo por nosotros. Este es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Así es que también vamos a sufrir traiciones y acusaciones falsas. Pero tenemos un gran ejemplo en Cristo, cómo responder a ellas. Y principalmente es no devolver insultos. Versículos 54 y 55. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Así es que cuando llevan a Cristo para su juicio, aunque no debía pasar un juicio durante la noche, era la ley, ellos rompieron la ley y lo hicieron de todos modos. Juan dice que Pedro también los acompañó. Él quería saber qué está pasando. Así es que encendieron esa fogata porque era de noche, querían luz, calorcito, y él también se une a ellos. Versículos 56 al 60. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él no negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro le acusó: seguro que este estaba con él. Miran que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Esta criada identifica a Pedro. Obviamente la gente había visto a ellos junto con Cristo cuando Él entró el domingo de esa semana. Por eso la acusa, pero Él lo niega.
Otro también lo reconoce y de nuevo lo niega. El tercero hasta identifica que es de Galilea y la razón es que él tenía un acento. Igual como nosotros, si somos de México o de Honduras o de Argentina, nos identificamos por nuestro acento. Igual él tenía un acento, sea en arameo o en griego, lo que se estaba hablando, que era particular para la gente de Galilea. Y dijeron, bueno, Cristo era de ahí, con razón, Él es uno de ellos. En versículos 61 al 62, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Claro, ese gallo era un símbolo, era una señal que Cristo le había dicho anteriormente que iba a pasar, que Él lo iba a negar. Si leemos ese pasaje, Pedro dice con mucho afán, no, yo jamás te voy a negar, yo no voy a hacer eso. Igual los demás discípulos, no te vamos a dejar. ¿Qué hicieron? Todos huyeron. ¿Qué estaba haciendo él? Negando quién era él y que él estaba siguiendo a Cristo. Todos estaban muy temorosos. Y por eso Pedro cayó bajo gran convicción y lloró amargamente. Él mismo había negado y había hecho exactamente lo contrario de lo que él había prometido. Esa noche fue una de lágrimas, lágrimas por la ansiedad de lo que iba por venir, lágrimas de dolor porque también Pedro traicionó a Cristo y se entregó a la tentación de negar a Jesús para protegerse. También nosotros los creyentes somos tentados en negar a Jesús cuando hay crítica, cuando hay desprecio, porque somos fieles a Cristo. Algunos no pueden resistir el rechazo, la burla, la discriminación por ser evangélico y también lo negamos. Tenemos las mismas tentaciones hasta el presente. El ejemplo de Pedro no que él es inferior a nosotros, sino el ejemplo de él es que somos muy semejantes a él. Y también vamos a pasar por momentos semejantes en que gente va a desafiar nuestra fe y nuestra identidad como creyentes en Cristo. Hace 50 años, para que vean lo viejito que soy, estaba en la Universidad de Michigan y yo tenía que aparecer ante el concilio estudiantil para pedir permiso para formar un estudio bíblico para creyentes. Tenía 18 años. Tenía temor porque yo sabía la actitud de la mayoría de los estudiantes de la universidad era anticristiana, antievangélica. Y me dio temor. Me sentí muy nervioso porque yo sabía que se iban a burlar de mí al pedir permiso. Queremos el permiso de tener espacio, poder apartar un salón para nuestros estudios bíblicos. Y sabía que lo iban a oponer. De todos modos, lo hice con mucho temor. Y sí, se rieron. Y para mí eso era lo peor, que se rieran de mí. Porque yo sé que la mayoría de ellos pensaban que la fe evangélica es una fe supersticiosa, primitiva. Aquí en la universidad entendemos más, somos personas de letras, no creemos ya en historias de hadas como ustedes. Y tenía ese temor. Lo bueno es que aprobaron que tuviéramos el salón. Y sí, fue un momento de humillación, sí, todo el mundo me iba a identificar por los pasillos, el comedor, los sitios de descanso. El cristiano, jijiji. Ya sabía. Pero pasó lo contrario. Vinieron más muchachos al estudio bíblico. Y esa murmuración se bajó muy rápido. Duró una noche, un día. Y además ya no fui identificado. Era cualquier otro muchacho ahí en la escuela. Invisible como los demás. Vale la pena, hermanos. Aunque se rían y nos burlen y nos desprecian,
especialmente, sí, hermanos, por gente de nuestro propio grupo étnico. En México somos los evangélicos un grupo pequeñísimo. México y Paraguay tienen la menor cantidad de evangélicos. Por eso hay pocos mexicanos aquí con ustedes. La mayoría de ustedes son de América Central o del Caribe o de América del Sur. Muy pocos mexicanos. Y es por la tradición mexicana y cómo el mexicano se identifica en su nacionalidad. ¿Sabes dónde está creciendo mucho más ahorita el evangelio? En Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Precisamente Costa Rica tiene la tasa más alta de evangélicos. Ellos no tienen tan apegado su identificación con cierta religión, pero México sí, igual Paraguay. Y se burlan. Cuando mi mamá y sus hermanas se entregaron a Cristo en los años 20, hace casi 100 años, en los años 30, mejor dicho, los años 30, hace 90 años, personas del barrio pusieron símbolos en su puerta para indicar que ellos creían que estaban endemoniados al convertirse al evangelio. Pusieron patas de gallo, colas de ratas. No eran gatos que dejaban ahí sus víctimas, es que eran talismanes para espantar malos espíritus. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en su barrio, en su cuadra, de entregar su vida a Cristo. Y fueron despreciados. Todavía sucede lo mismo. Hay partes en México, hace 25 años, varios grupos indígenas en Chiapas se entregaron a Cristo y los caciques de ese sector, grupo indígena, quemaron sus casas porque ellos se convirtieron a la fe evangélica. Todavía sucede. Hay un precio que pagar muchas veces por seguir a Cristo. Y el ejemplo de Pedro nos dice que no conviene negar. No es algo que agrada a Dios. Al contrario, tenemos que orar para no caer en la tentación de los discípulos y de Pedro en oír cuando tenemos que identificarnos en público quién creemos. Lucas 22, 63 a 65. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Lo vendaron los ojos. Le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. ¿Verdad? Jugaron con él como si fueran niños, no para divertirse, sino para humillarlo. Y si nos identificamos con Cristo, nos va a pasar lo mismo. Se van a reír. Quizá nos limitan en avanzar en nuestros empleos. Va a haber discriminación social. No quieren que nosotros contaminemos a los demás. Pero Cristo respondió de esta manera. Miren lo que dice Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Cristo sabía el plan de Dios para su vida, y aunque esto incluía dolor, sufrimiento, era crítico. Él aceptó el camino que Dios le había puesto. Por eso Él responde, permitiendo que ellos le hagan eso. Nosotros, ¿qué haríamos? Nos enojaríamos, devolviéramos los insultos, pero Él no lo hace. Sabe lo que tiene que cumplir a pesar del dolor emocionalmente que está experimentando. Él fue traicionado por 2 de sus estudiantes que conocía muy bien y habían estado en comunión cercana por varios años. Ahora Cristo está experimentando los insultos no merecidos.
También los creyentes vamos a ser burlados por nuestra fe en Cristo. Y Pedro tuvo un gran cambio. Cambió de cobarde a ser un hombre valiente y entender el ejemplo de Cristo. Mira lo que él escribió años más tarde en 1 de Pedro 2, 19 al 21. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad, responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro, que era testigo, Pedro que contribuyó al arresto de Cristo, Pedro que negó en público quién era Cristo. Mira lo que dice, porque él vio y entendió el propósito de Cristo. Esas lágrimas amargas, ese dolor que él sentía por haber traicionado cambió. Y él mismo nos sigue hablando a través de los siglos. No hagan lo que yo hice. Es mejor sufrir porque son inocentes que sufrir porque lo merecen, porque desobedecen. Mejor sufrir porque no lo merecen. Y este es el ejemplo. Y por lo tanto, como creyentes tenemos que seguir ¿en qué? En los pasos de Cristo. Así es que también nos corresponde momentos de tragedia, de dolor, de angustia. Ven, hermanos, como esos falsos profetas en YouTube o Enlace o otros medios masivos de comunicación están errados. Dios no garantiza una vida sin dificultades, sin enfermedades, sin traiciones, sin discriminaciones. La prosperidad personal no está garantizada en esta vida. La prosperidad personal viene cuando ya estemos en el cielo, apartados de la maldad de este mundo. Pero no aquí. Y los que enseñan esas cosas están violando la palabra de Dios y los están engañando. Y nosotros que escuchamos y les mandamos ofrendas, somos estafados. ¿Quién aquí quiere ser estafado? Levanten la mano. ¿Quién aquí quiere regalar dinero a criminales? Levanten la mano. Nadie está levantando su mano. Por eso no debemos engañarnos, hermanos. Por eso es crítico el estudio de la palabra de Dios y también la oración para no caer en tentación. Porque al rechazar estas actividades, estamos entregando a la maldad. Aunque parece bonito, acuérdense, Satanás puede aparecer como ángel de luz, ángel de bondad, y es por engaño. Aprendamos a discernir qué es la luz verdadera y auténtica. Versículos 66 al 71. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, lo exigieron. Jesús les contestó: si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntó a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo en sus propios labios. Así es que al fin se reúnen los líderes, los sacerdotes, los maestros de la ley, hacen su juicio.
Pero ellos quieren que Él admite con sus propias palabras qué es lo que Él está enseñando, que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre. Ahora, la palabra Cristo viene del griego, que significa Mesías, Christos, el ungido, el seleccionado como rey. Entonces Cristo responde, si yo les digo, no me van a aceptar como el Mesías, el ungido. También les dice, ustedes tienen aquí un juicio mal establecido contra la ley y no me van a dejar de hacerles yo preguntas a ustedes, que hay en un juicio. Hay el procurador y el que se defiende, y ambos tienen derecho de hacer preguntas como evidencia. Y Cristo dice aquí, Él sabe que Él no va a recibir permiso de devolver las preguntas a ellos, como se debe de ser en un juicio legítimo. Él sabe y les declara a ellos, esto no es un juicio justo tampoco. Pero Él dice, ¿quién es? Se identifica, el Hijo del Hombre. Y esto es una referencia a la profecía de Daniel. Veamos esa profecía, Daniel 7, 13 al 14. Dice, así dice el libro de Daniel, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Una profecía directa hablando de quién es Cristo, el ungido, que su reino no iba a ser nomás de Israel, Él iba a ser el rey del mundo y todos los pueblos, todos los idiomas lo van a adorar. Los fariseos, los maestros de la ley entendían y sabían ese pasaje que se llamaba esta persona que iba a ser adorada, el Hijo del Hombre. Entonces, por eso ellos se alarman. Tú te estás declarando el Hijo de Dios entonces. Entonces Cristo dijo, claro, ustedes lo están identificando. Están escuchando lo que yo estoy enseñando. Y por eso ellos se alarman y quieren acabar con Él, porque ellos lo consideran blasfemia, burlarse de Dios. Aunque Él había mostrado señas milagrosas que no se pueden duplicar, que no eran actos de magia. Ciegos volver a ver, personas muertas resucitados, como Lázaro, personas con lepra limpiadas en un instante. Todas estas señas eran para mostrar a los judíos que Él era el ungido, pero aún así ellos rechazaban su mensaje. También hacemos nosotros lo mismo, aunque vemos que Él siga obrando aún en nuestros días. Cristo se rinde a las injusticias para ser crucificado porque fue el plan de Dios. Él sufrió no porque fue débil, sino por amor por la humanidad. Y Él permitió que todo esto lo pasara. Él tuvo el poder de poner un paro, pero no lo hizo para cumplir la voluntad de su Padre. Como dijo Pedro, años después de su cobardía y de su traición a Cristo, hay que seguir lo que Él hace. Hay que caminar en sus pasos. También nos corresponde a nosotros amar a nuestros enemigos, aún orar por su sanidad, aún la gente que nos desprecia. Yo sé que esto es difícil, hermanos. Uno quizá dice, bueno, pastor, usted es pastor, todo el mundo le quiere. Déjame decirle, hay una persona que dijo, si tú quieres que todos te quieran, mejor vende helado que ser pastor. Porque muchas veces los pastores somos el objeto de desprecio porque predicamos la palabra de Dios. Y hay gente que no le gusta y se ponen en rebelión contra Dios y también maltratan a pastores.
Ahorita mi trabajo es de mentor a pastores y estudiantes de seminario. Hermanos, todos me cuentan historias horribles de cómo los miembros los maltratan y cómo pueden ellos resolver esa dificultad. Por eso digo, la iglesia evangélica debe ser un oasis de paz, de tranquilidad, de amor, ¿verdad? No un juego de lucha libre, aventándonos de un lado del ring al otro. Por eso nos corresponde seguir los pasos de Cristo. Todos estamos expuestos a la tentación y por eso tenemos que orar para vencer esas tentaciones. Nadie es exento, yo tampoco no soy. Y lo que yo digo a ustedes aplica también a mí, porque soy humano, también corre sangre por mis venas, también tengo nervios sensibles, también sufro enfermedades, igual ustedes. Caminamos juntos, hermanos, siguiendo los pasos de Cristo. Él tomó el castigo que merecemos. Él fue el último sacrificio para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, el poder de ser obedientes y tener su presencia siempre con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es que yo te invito que pongas hoy tu confianza en su sacrificio, en su amor por ti. Arrepiéntete de tus pecados, acepta el sacrificio en la cruz que Él hizo por ti. Él cargó el castigo que merecías para que tú y yo no tuviéramos que cargar ya más. Y debemos comprometernos a obedecerlo. Y cuando hacemos eso, Él nos da su perdón, su poder y su presencia para siempre. No tenemos que ser fariseos, no tenemos que ser discípulos cobardes. Tenemos ahora el poder de estar firmes, de resistir la tentación y no ser cobardes, sino valientes, declarando nuestra fe por nuestros hechos, al ser obedientes a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por el ejemplo, gracias por la vida de Pedro, cómo tú lo cambiaste de cobarde a valiente, de necio a sabio, de impulsivo a alguien que dominó sus emociones. Perdónanos porque no hemos seguido tus pasos. Gracias que eres el Hijo del Hombre, el ungido, el escogido para nosotros. Perdónanos nuestros pecados. Guíanos a ser siervos tuyos para que seamos testigos fieles en este mundo, cueste lo que cueste. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.